¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente estás orando como Jesús nos enseñó? Es una pregunta profunda que invita a reflexionar sobre la naturaleza y la autenticidad de nuestras oraciones. La oración es mucho más que simplemente recitar palabras, es un diálogo íntimo y sincero con Dios, un puente entre lo humano y lo divino, una oportunidad única para conectar con el Creador de todas las cosas. En muchos momentos de nuestras vidas, cuando nos enfrentamos a desafíos, luchas o incluso a momentos de alegría, recurrimos a la oración. Sin embargo, ¿nos hemos detenido alguna vez a considerar si nuestras oraciones están realmente alineadas con lo que Jesús enseñó y vivió? La oración, según el ejemplo de Jesús, no se trata solo de pedir algo a Dios, sino de abrir nuestro corazón de manera completa, sin barreras, sin filtros, siendo completamente honestos con Él. Jesús no solo nos enseñó a orar con palabras, sino que su vida fue una verdadera lección de oración en acción. La pregunta fundamental aquí es si las palabras que pronunciamos en esos momentos de silencio están verdaderamente conectando con nuestro corazón y con Dios. Es fácil caer en la rutina de orar de manera mecánica o superficial, sin la convicción de lo que estamos diciendo. Sin embargo, cuando reflexionamos sobre las enseñanzas de Jesús, nos damos cuenta de que la oración debe ser un momento de encuentro genuino con el Padre. No se trata de un ritual vacío, sino de un momento en el que, al igual que Jesús, buscamos la guía divina, la fortaleza en tiempos de debilidad y la paz en medio de las tormentas. La oración, tal como la vivió Jesús, es un acto de confianza profunda. Es un espacio donde podemos despojarnos de nuestras cargas, de nuestras preocupaciones y entregarnos completamente a Dios, confiando en su sabiduría y en su voluntad perfecta para nuestras vidas. Cuando oramos, no estamos simplemente pidiendo cosas materiales, sino que estamos buscando una relación más profunda con Dios, un diálogo sincero que nos transforme desde adentro. Es importante destacar que la oración no es solo un medio para obtener lo que necesitamos, sino una oportunidad para conectar con Dios en un nivel más profundo, para conocer su voluntad y aprender a caminar en su luz. Jesús, en su vida, nos mostró que la oración no es un acto aislado, sino que debe ser parte de nuestra vida diaria. Él mismo, durante su ministerio, se retiraba a orar a lugares apartados, buscando la presencia de su Padre. Esta es una lección poderosa para nosotros, que la oración no debe ser solo una práctica ocasional, sino una necesidad diaria en nuestro caminar espiritual. Al preguntarnos si estamos orando como Jesús nos enseñó, debemos también preguntarnos si nuestras oraciones reflejan esa misma actitud de fe y humildad que Él demostró. ¿Estamos orando con el mismo corazón sincero y confiado que Jesús tenía cuando se acercaba al Padre? ¿Estamos buscando la guía divina, la sanación, la restauración y la paz que solo Él puede ofrecer? La oración no debe ser solo un acto de palabras, sino un acto de entrega, de rendición y de verdadera conexión con Dios. En este video, exploraremos más a fondo lo que Jesús nos enseñó acerca de la oración, no solo a través de sus palabras, sino también a través de su ejemplo de vida. Te invito a unirte a este viaje de reflexión y descubrimiento sobre cómo podemos mejorar nuestras oraciones y acercarnos más a Dios, tal como Jesús lo hizo. Cuando consideramos las enseñanzas de Jesús sobre la oración, es crucial recordar que Él nunca presentó la oración como una fórmula mágica para conseguir lo que queremos. En sus enseñanzas, la oración es mucho más que un simple acto de peticiones, se trata de una búsqueda sincera y continua de la voluntad de Dios, de un proceso de transformación interna que ocurre mientras nos acercamos al Padre. Jesús nos invita a orar de una manera profunda, genuina y auténtica, sin las máscaras o pretensiones que a veces caracterizan nuestras interacciones cotidianas. Un punto clave que Jesús enfatiza en sus enseñanzas es la importancia de la humildad en la oración. Él nos muestra que la oración no debe ser un espectáculo para que los demás nos vean, ni una oportunidad para presumir de nuestra piedad. En el Sermón del Monte, Jesús hace una advertencia muy clara cuando dice: cuando oren, no sean como los hipócritas, que les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Mateo 6:5. Este pasaje resalta la importancia de la privacidad y la sinceridad en nuestras conversaciones con Dios. No se trata de hacer una exhibición de nuestra devoción, sino de buscar a Dios de manera auténtica, desde lo más profundo de nuestro ser, en lugares privados donde solo Él pueda ver y escuchar.
Jesús también nos enseña que la oración debe ser un acto de confianza total en Dios. Él nos invita a acercarnos a nuestro Padre con la seguridad de que Él nos escucha y está dispuesto a responder a nuestras necesidades, aunque no siempre de la manera que esperamos. En Mateo 7:7, Jesús dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Estas palabras nos recuerdan que, a pesar de que nuestra visión humana puede ser limitada, podemos confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros y responderá de acuerdo con su voluntad perfecta. La confianza es un aspecto esencial de la oración cristiana. Al orar, nos estamos entregando completamente a Dios, reconociendo que Él es el soberano y que nosotros somos sus hijos, que necesitamos su ayuda y guía. Pero esa confianza no se basa solo en obtener lo que pedimos, sino en la seguridad de que Dios siempre actúa en nuestro beneficio, incluso cuando no comprendemos sus caminos. Jesús nos enseña que la oración no es solo una forma de obtener respuestas a nuestras preocupaciones, sino una forma de cultivar una relación más profunda con el Padre, una relación que nos fortalezca y nos transforme. Es importante también destacar que la oración, según las enseñanzas de Jesús, no es solo una solicitud de favores, sino una oportunidad para alabar a Dios y para agradecerle por su bondad. En el modelo de oración que Él nos dio, lo primero que hacemos es dirigirnos a Dios con adoración, reconociendo su santidad y majestad. Este enfoque cambia nuestra perspectiva, ayudándonos a poner nuestras peticiones en su debido contexto, no como exigencias, sino como expresiones de nuestra confianza y dependencia en un Dios que nos ama y nos cuida. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Además de enseñarnos sobre la humildad y la confianza en la oración, Jesús nos instruye sobre la perseverancia y la constancia. En muchas de sus parábolas, Jesús destaca la importancia de persistir en la oración, aun cuando no vemos resultados inmediatos. Una de las parábolas más conocidas sobre este tema es la del juez injusto y la viuda persistente, que aparece en el Evangelio de Lucas. En esta historia, una viuda busca justicia ante un juez que no tiene respeto por Dios ni por los hombres. Sin embargo, debido a su persistencia, el juez finalmente accede a su solicitud, no por justicia, sino porque está cansado de su constante insistencia. Jesús, al contar esta parábola, nos da una lección poderosa: y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche. Lucas 18:7. A través de esta historia, Jesús nos enseña que la perseverancia en la oración es crucial, no porque Dios necesite ser convencido, sino porque a través de la persistencia, nuestra fe se fortalece y nuestra dependencia de Él se profundiza. La perseverancia en la oración también nos ayuda a mantenernos en comunión con Dios a lo largo del tiempo. En muchas ocasiones, cuando nuestras oraciones no son respondidas de inmediato o de la manera en que esperábamos, podemos sentir desánimo. Sin embargo, Jesús nos anima a no rendirnos. La oración constante, el seguir buscando y el continuar llamando, son maneras en las que nuestra relación con Dios se profundiza. La perseverancia nos enseña que Dios tiene un tiempo perfecto para responder, y ese tiempo no siempre coincide con nuestros deseos inmediatos, pero siempre es el adecuado. Jesús también nos muestra que la oración no solo debe estar enfocada en nuestras necesidades, sino que debe incluir la intercesión por otros. En su vida y enseñanzas, vemos cómo Él oraba por sus discípulos, por aquellos que le seguían, y por el bienestar de la humanidad. En su oración sacerdotal, registrada en el Evangelio de Juan, Jesús ora por la unidad de todos los creyentes: Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, Juan 17:21. Esta oración intercesora revela el corazón de Jesús, quien no solo se preocupaba por su propia vida, sino también por el bienestar espiritual de los demás. Así, la oración se convierte en una herramienta no solo para pedir por nosotros mismos, sino también para interceder por las necesidades de los demás, buscando su bienestar y su acercamiento a Dios. Además, Jesús nos recuerda que la oración no siempre se trata de palabras largas y elaboradas. En Mateo 6:7, Él nos enseña que no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que serán oídos por su palabrería. La sinceridad y la simplicidad en nuestra comunicación con Dios son más importantes que las largas oraciones formales. Dios escucha el corazón sincero,
y nuestras oraciones no necesitan ser perfectas o complicadas para ser efectivas. La oración, según las enseñanzas de Jesús, es un acto que debe ser realizado con un corazón sincero, sin hipocresía ni deseo de ser visto por los demás. En el Sermón del Monte, Jesús nos instruye a orar en privado, lejos de la mirada pública, para que nuestra relación con Dios no sea una exhibición. En Mateo 6:6, dice, «Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». Esta enseñanza resalta la importancia de la intimidad con Dios. La oración no debe ser un acto para demostrar nuestra piedad ante los demás, sino un encuentro personal y privado con nuestro Creador. Al orar en secreto, nos apartamos de las distracciones y de la necesidad de aprobación externa, permitiendo que nuestra relación con Dios crezca en autenticidad. El acto de orar en privado también nos ayuda a enfocarnos más en nuestras verdaderas necesidades espirituales. Cuando oramos solo para impresionar a los demás, corremos el riesgo de vaciar nuestras oraciones de su poder transformador, convirtiéndolas en simples palabras vacías. Sin embargo, cuando oramos en privado, podemos ser más vulnerables, expresar nuestras verdaderas emociones y llevar nuestras preocupaciones y alegrías sin filtros ante Dios. Este tipo de oración personal nos permite descubrir el propósito más profundo de nuestras vidas y experimentar la paz que solo Él puede darnos. Además, Jesús nos enseña que la oración debe ser realizada con fe. No basta con orar solo por orar, sino que debemos creer que Dios escucha nuestras oraciones y que Él responde de acuerdo con su voluntad perfecta. En Marcos 11:24, Jesús dice, «Por eso os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá». La fe es fundamental en el proceso de oración porque nos conecta con la certeza de que, aunque no siempre comprendamos los designios divinos, podemos confiar en que Dios responde a nuestras oraciones de la mejor manera posible. Aunque esto no siempre signifique lo que nosotros esperamos. La oración también debe ser un acto de alineación con la voluntad de Dios. Jesús mismo, en el huerto de Getsemaní, nos da el ejemplo perfecto de sumisión a la voluntad del Padre, incluso cuando no deseaba enfrentar el sufrimiento. En Lucas 22:42, Jesús ora diciendo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Esta oración refleja el corazón de Jesús, que aunque sabía lo que venía, se somete humildemente a la voluntad de Dios. A través de esta actitud de obediencia, Jesús nos enseña que nuestra oración no debe ser solo un medio para expresar nuestros deseos, sino también una oportunidad para alinear nuestra voluntad con la de Dios. Esto implica aceptar que Él tiene un plan para nosotros que va más allá de lo que podemos comprender. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. En cuanto a la importancia de la oración, la Biblia nos recuerda que la oración constante es esencial para nuestra vida cristiana. La oración no debe ser vista como una actividad ocasional o un acto mecánico, sino como una parte integral de nuestra relación diaria con Dios. En 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo nos exhorta a orar sin cesar. Este mandato refleja el entendimiento de que la oración es un canal constante de comunicación con Dios. Así como en cualquier relación cercana, la comunicación continua es clave para mantener una conexión profunda y significativa. En la vida cristiana, la oración debe ser algo natural, algo que fluye de manera espontánea mientras vivimos nuestra vida diaria. Orar sin cesar no significa que estemos todo el tiempo en una postura formal de oración, sino que nuestra mente y nuestro corazón estén siempre abiertos a la comunicación con Dios. Esto puede incluir momentos de gratitud, de arrepentimiento, de petición, de alabanza o simplemente de estar conscientes de su presencia. En medio de las ocupaciones diarias, podemos orar de maneras que no requieren una dedicación prolongada de tiempo, sino que pueden ser oraciones breves y sinceras, dirigidas a Dios mientras realizamos nuestras tareas cotidianas. Este tipo de oración nos mantiene enfocados en lo divino y nos recuerda que, incluso en los momentos más rutinarios, Dios está cerca y dispuesto a escucharnos. A lo largo de las Escrituras, también vemos que la oración es un acto de humildad. La actitud correcta al orar es reconocer nuestra dependencia total de Dios. En Lucas 18,
10-14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano, dos hombres que fueron al templo a orar. El fariseo, lleno de orgullo, oró agradeciendo a Dios por su justicia, mientras que el publicano, con humildad, se golpeó el pecho y pidió perdón. Jesús enseña que es el publicano, el que se humilló, el que fue justificado ante Dios. Esto subraya que la oración no es un acto de vanagloria, sino de reconocimiento de nuestra necesidad de la gracia de Dios. La verdadera oración es aquella que nace del reconocimiento de nuestra fragilidad y pecado, y la petición de misericordia y perdón. La oración también es un medio para crecer en nuestro entendimiento de la voluntad de Dios. A través de la oración, buscamos discernir lo que Dios quiere para nuestras vidas. A veces, las respuestas a nuestras oraciones no son inmediatas, pero a través del tiempo, aprendemos a esperar en Él y a confiar en que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Además, la oración nos permite escuchar a Dios, no solo hablarle. Al estar en su presencia, podemos aprender a discernir su voz y recibir dirección para nuestras vidas. Esto se logra a medida que cultivamos un corazón sensible a su Espíritu Santo y abrimos nuestras mentes y corazones a su voluntad, más allá de nuestros propios deseos. La oración también juega un papel fundamental en el fortalecimiento de nuestra fe. A medida que oramos, nuestra confianza en Dios crece, porque experimentamos su fidelidad y presencia en nuestras vidas. Cuando oramos, no solo estamos pidiendo cosas materiales o soluciones inmediatas a nuestros problemas, sino que también estamos cultivando una relación más profunda con Él. Este acto de abrir nuestro corazón y buscar su ayuda en todo momento es una forma de reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. A través de la oración, nos damos cuenta de que Dios siempre está cerca, dispuesto a guiarnos y a ayudarnos, y que, incluso cuando no entendemos por qué suceden ciertas cosas, Él tiene un propósito divino detrás de cada circunstancia. En las Escrituras, encontramos muchos ejemplos de personajes que, a través de la oración, fueron fortalecidos en su fe. Moisés, por ejemplo, buscaba la dirección de Dios en momentos cruciales de su liderazgo, como cuando enfrentaba la difícil tarea de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. De igual manera, el rey David oró en momentos de desesperación y, a pesar de sus fallos y debilidades, encontró consuelo y restauración en la presencia de Dios. Los salmos son una colección de oraciones que reflejan la amplia gama de emociones humanas, desde la angustia hasta la alabanza, y muestran cómo la oración puede ser una vía para experimentar el consuelo divino en medio de la aflicción. Cuando oramos, nos alineamos con la voluntad de Dios y nos permitimos ser transformados por Él. La oración no solo cambia las circunstancias externas, sino que también tiene un profundo impacto interno en nuestra vida espiritual. A través de la oración, Dios nos moldea, nos guía y nos ayuda a madurar en nuestra fe. Este proceso de transformación no ocurre de inmediato, sino que es un viaje continuo, donde cada oración nos acerca más a su corazón. A medida que oramos y somos fieles en nuestra vida de oración, comenzamos a ver cambios en nuestro carácter, nuestras prioridades y nuestra forma de ver el mundo. La oración nos recuerda que somos parte de un propósito mucho más grande que nosotros mismos y que, a través de nuestra comunicación con Dios, encontramos el verdadero significado y propósito para nuestras vidas. La oración también nos une con otros creyentes. En muchas ocasiones, la Biblia habla de la oración comunitaria, donde los cristianos se reúnen para orar juntos, buscando la unidad y el fortalecimiento mutuo en la fe. Jesús mismo enseñó sobre la importancia de la oración en común, diciendo, «Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos», Mateo 18:20. La oración comunitaria es un medio poderoso para edificar la iglesia, apoyarse mutuamente y estar en sintonía con lo que Dios está haciendo en la comunidad. Además de ser una herramienta para fortalecer nuestra fe, la oración también nos enseña la importancia de la humildad y la dependencia de Dios. En un mundo donde la autosuficiencia y el orgullo son valores tan promovidos, la oración nos recuerda que no somos capaces de enfrentar la vida por nuestras propias fuerzas. Al orar, reconocemos nuestra limitación y nuestra necesidad de la ayuda divina. Nos apartamos de la idea de que todo está bajo nuestro control y aceptamos que, en realidad, todo lo bueno y necesario proviene de Dios. Este reconocimiento de nuestra dependencia no es un signo de debilidad, sino de sabiduría, porque nos posiciona en una actitud de humildad ante el Creador del universo.
La oración nos ayuda a mantener una perspectiva correcta sobre quiénes somos y quién es Dios. El Señor Jesús, al enseñar a sus discípulos a orar, lo hizo en un contexto de profunda humildad. Él mismo, siendo el Hijo de Dios, pasaba horas en oración, buscando la voluntad de su Padre y entregándose a su plan divino. Este ejemplo de humildad y sumisión nos desafía a seguir su ejemplo y a aprender a someternos a la voluntad de Dios en todo momento. La oración, entonces, se convierte en un acto de rendición, donde no solo pedimos por nuestras necesidades, sino que también aprendemos a estar atentos a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en el mundo. La oración también nos enseña a esperar en Dios, lo cual es una lección crucial en nuestra vida de fe. Vivimos en una sociedad que valora la gratificación instantánea y muchas veces, cuando oramos, esperamos respuestas rápidas. Sin embargo, Dios no siempre responde según nuestros tiempos o según nuestras expectativas. La oración nos enseña a esperar con paciencia, confiando en que Dios tiene un plan perfecto y que, aunque no siempre entendemos los tiempos de su respuesta, Él está trabajando detrás de las escenas para nuestro bien. En momentos de espera, nuestra fe se profundiza y aprendemos a confiar más en su soberanía. Además, la oración nos permite ver la vida desde una perspectiva diferente. Cuando oramos, no solo estamos buscando soluciones a nuestros problemas, sino que también estamos siendo formados para ver a los demás con ojos de compasión. La oración nos permite interceder por los demás, llevar sus cargas ante Dios y recordar que somos parte de una comunidad más amplia. Nos conecta con el sufrimiento de los demás y nos impulsa a ser agentes de cambio en el mundo, buscando el bienestar de aquellos que nos rodean. Al orar por otros, cultivamos un corazón generoso y dispuesto a servir, reflejando el amor de Dios en nuestras acciones diarias. Así, la oración no solo nos transforma a nivel personal, sino que también tiene un impacto positivo en las personas a nuestro alrededor y en nuestra relación con el mundo. Nos desafía a ser humildes, a esperar pacientemente y a vivir con un corazón compasivo y generoso. La oración también juega un papel fundamental en la restauración de nuestra relación con Dios. A lo largo de la vida, es inevitable que cometamos errores, que nos alejemos de su voluntad o que simplemente pasemos por tiempos de dificultad espiritual. Sin embargo, la oración actúa como un puente que nos conecta nuevamente con Él. Al orar, estamos reconociendo que necesitamos su perdón, su guía y su consuelo. No es solo un acto de petición, sino también un acto de arrepentimiento y rendición, en el que buscamos restaurar nuestra comunión con nuestro Creador. Este proceso de restauración es crucial para mantener una relación genuina con Dios, ya que nos permite reconocer nuestras falencias y, al mismo tiempo, confiar en su misericordia y amor incondicional. En este sentido, la oración se convierte en una herramienta poderosa de sanación emocional y espiritual. A través de ella, podemos expresar nuestros miedos, ansiedades y frustraciones, sin temor a ser rechazados. Dios nos escucha, incluso cuando no tenemos palabras claras para expresar lo que sentimos. La oración se convierte en un espacio seguro donde podemos ser vulnerables, donde podemos mostrar nuestra humanidad y encontrar paz en medio de nuestras tormentas emocionales. Es un espacio donde la gracia de Dios se derrama sobre nosotros y donde podemos experimentar su consuelo y sanación, restaurando nuestro espíritu y dándonos fuerzas para seguir adelante. Además, la oración no solo tiene un impacto personal, sino que también tiene un poder transformador en nuestras relaciones con los demás. A medida que oramos por nuestros amigos, familiares y hasta por aquellos con los que tenemos diferencias, nuestra actitud hacia ellos comienza a cambiar. La oración nos enseña a ver a los demás a través de los ojos de Dios, a perdonar y a buscar la reconciliación. La oración nos desafía a amarnos los unos a los otros como Dios nos ama, sin reservas ni condiciones. Esto, a su vez, crea una atmósfera de paz y unidad en nuestras comunidades, ya sea en el ámbito familiar, en la iglesia o en la sociedad en general. La oración también tiene el poder de renovar nuestra perspectiva sobre las adversidades. Cuando oramos, estamos invitando a Dios a intervenir en nuestras circunstancias. A veces, la solución a nuestros problemas no es inmediata, pero al orar, aprendemos a confiar en que Dios tiene el control y que Él está trabajando en medio de nuestras dificultades. La oración nos da la fortaleza para enfrentar los desafíos con una mentalidad de esperanza, sabiendo que, al final, todo tiene un propósito divino.
En resumen, la oración no solo es una herramienta de comunicación con Dios, sino también un medio por el cual nuestras vidas son transformadas y restauradas. Nos acerca a Él, nos consuela en tiempos de dolor, fortalece nuestras relaciones y nos da la esperanza necesaria para superar cualquier dificultad. Es un regalo invaluable que debemos atesorar y practicar de manera constante. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Pidan, y se les dará, busquen, y encontrarán, llamen, y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Estas palabras de Jesús en Mateo 7:8 son una invitación abierta a acercarnos a Dios con confianza y perseverancia. Jesús no solo nos instruye a pedir, buscar y llamar, sino que también nos asegura que estas acciones tendrán una respuesta divina. Esta promesa, aunque sencilla en su enunciado, encierra profundos significados que transforman nuestra relación con Dios. Cuando Jesús nos invita a pedir, lo hace con el propósito de enseñarnos que Dios es un Padre amoroso que se deleita en responder a las necesidades de sus hijos. Pedir no es simplemente una acción pasiva o un mero trámite, sino un acto de humildad y dependencia. Al pedir, reconocemos que nuestras fuerzas y recursos son limitados y que necesitamos de la intervención divina en nuestras vidas. Además, pedir nos conecta con la naturaleza generosa de Dios, quien siempre está dispuesto a darnos lo que es bueno para nosotros, según su voluntad y propósito. Sin embargo, la invitación no termina en pedir, también nos llama a buscar. Buscar implica un esfuerzo activo, una dedicación continua a encontrar aquello que anhelamos. En el contexto espiritual, buscar a Dios no se limita a momentos específicos de oración o adoración, sino que abarca toda nuestra vida. Buscar a Dios significa anhelar su presencia, su guía y su verdad en todo lo que hacemos. Implica profundizar en su palabra, meditar en sus enseñanzas y rodearnos de personas que nos inspiren a crecer espiritualmente. Esta búsqueda activa refleja un corazón que desea conocer más a su Creador y que no se conforma con un conocimiento superficial o pasajero. La tercera acción que Jesús menciona es llamar. Llamar requiere persistencia y fe. Cuando tocamos a la puerta de Dios, lo hacemos con la certeza de que Él está del otro lado, esperando abrirnos. Sin embargo, a veces la respuesta puede parecer tardía o incluso ausente. Es en esos momentos cuando nuestra fe y perseverancia son puestas a prueba. Llamar significa confiar en que Dios escuchará y responderá, incluso si la puerta parece permanecer cerrada por un tiempo. Esta acción nos recuerda que la oración no siempre obtiene respuestas inmediatas, pero siempre produce fruto en nuestras vidas, ya sea en forma de fortaleza, paciencia o una comprensión más profunda de la voluntad de Dios. La promesa que acompaña estas acciones es una fuente de esperanza. Todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Estas palabras nos aseguran que nuestras acciones de fe no son en vano. Dios escucha cada petición, observa cada búsqueda y responde a cada llamado, aunque a veces sus respuestas no sean las que esperábamos. La clave está en confiar en su tiempo perfecto y en su sabiduría infinita. Finalmente, Mateo 7:8 nos enseña sobre la importancia de nuestra actitud al acercarnos a Dios. Pedir con humildad, buscar con sinceridad y llamar con persistencia son expresiones de una fe genuina que agrada a Dios. Estas acciones no solo abren las puertas de la respuesta divina, sino que también transforman nuestra relación con Él, fortaleciendo nuestra confianza y dependencia en su amor y poder. Así, este pasaje se convierte en una invitación constante a vivir una vida de oración activa, llena de fe y esperanza. Buscar activamente a Dios no es simplemente una acción ocasional, es un compromiso continuo que refleja un deseo genuino de conocerlo más profundamente y entender su voluntad para nuestras vidas. Jesús nos llama a una búsqueda persistente y activa, tal como lo declara en Mateo 7:7, busquen y encontrarán. Esta búsqueda no debe limitarse a los momentos de dificultad o necesidad, sino que debe ser una práctica diaria, una actitud constante de acercamiento al Creador. La búsqueda activa de Dios implica múltiples aspectos. En primer lugar, requiere tiempo dedicado a la lectura y meditación en las Escrituras.
La Biblia es la revelación escrita de Dios, un recurso invaluable para comprender su carácter, sus promesas y su plan para la humanidad. Al leerla, no solo adquirimos conocimiento, sino que también encontramos dirección y consuelo. Cada pasaje, cada palabra tiene el potencial de transformar nuestra perspectiva y acercarnos más a Él. En segundo lugar, la oración juega un papel crucial en esta búsqueda. Orar no es solo presentar peticiones, es una conversación íntima con Dios, un momento para escuchar su voz y expresar nuestro corazón. A través de la oración, cultivamos una relación más profunda y personal con Él. Es en estos momentos de comunión donde muchas veces encontramos claridad, fortaleza y paz, incluso en medio de la incertidumbre. Además, la búsqueda de Dios incluye la participación activa en una comunidad de fe. Al rodearnos de otros creyentes, somos edificados, animados y desafiados en nuestra caminata espiritual. Las experiencias compartidas, los testimonios y las oraciones comunitarias nos ayudan a mantenernos firmes y enfocados en nuestra búsqueda. Dios a menudo utiliza a otras personas para hablarnos, guiarnos y confirmarnos en su camino. No podemos ignorar la importancia de la obediencia en esta búsqueda. Buscar a Dios significa estar dispuestos a someternos a su voluntad, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. La obediencia demuestra que confiamos en su sabiduría y que estamos comprometidos con seguirle, independientemente de las circunstancias. Cada acto de obediencia nos acerca más a Él y nos permite experimentar su fidelidad de manera tangible. La persistencia también es un componente esencial. A veces, nuestra búsqueda puede parecer infructuosa, como si Dios estuviera distante o silencioso. Sin embargo, es en esos momentos cuando nuestra fe es probada y fortalecida. Jesús nos anima a no rendirnos, asegurándonos que si seguimos buscando, encontraremos. Esta promesa es un recordatorio de que Dios nunca está realmente lejos, su presencia está siempre disponible para quienes lo buscan con un corazón sincero. Finalmente, la búsqueda activa de Dios transforma nuestra perspectiva y prioridades. Al buscarlo, nuestras preocupaciones terrenales comienzan a ocupar un lugar secundario frente a la grandeza de su propósito eterno. Esta búsqueda nos llena de esperanza y nos impulsa a vivir vidas que reflejen su amor y su verdad. En este proceso, descubrimos que encontrar a Dios no es solo el destino final, sino una experiencia continua que enriquece y da sentido a cada aspecto de nuestra existencia. Así, buscar activamente a Dios es mucho más que un mandato, es una invitación a experimentar la plenitud de una relación con Él. Es un llamado a vivir cada día con la expectativa de su presencia, sabiendo que, al buscarlo, encontramos no solo respuestas, sino también una conexión más profunda con el Creador del universo. Busquen y encontrarán, dice Jesús, invitándonos a una búsqueda activa de Dios, no como un acto ocasional, sino como un compromiso constante. La persistencia en la búsqueda espiritual es un tema fundamental en la enseñanza de Jesús. No se trata solo de buscar respuestas a problemas inmediatos, sino de desarrollar una relación profunda y continua con el Creador. En este camino, la persistencia no es simplemente una virtud, sino un requisito indispensable. El acto de buscar a Dios implica dedicación. Es una decisión diaria de acercarnos más a Él, de conocerlo mejor, de entender su voluntad para nuestras vidas. Esto no sucede de manera automática ni por accidente. Requiere esfuerzo intencional. La escritura, la oración y la comunión con otros creyentes son herramientas esenciales en esta búsqueda. A través de la lectura de la palabra, descubrimos los principios divinos que guían nuestras decisiones. La oración nos conecta directamente con Dios, y la comunión con otros creyentes nos permite aprender de sus experiencias y fortalecer nuestra fe. Sin embargo, la persistencia en la búsqueda espiritual no siempre es fácil. Hay momentos en los que parece que Dios está distante o que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Es en estos momentos donde la verdadera fe y compromiso son probados. Jesús mismo nos llama a perseverar, a continuar buscando incluso cuando los resultados no son inmediatos. En la parábola de la viuda persistente, Lucas 18, 1-8, Jesús nos enseña la importancia de no rendirnos en la oración. La viuda sigue pidiendo justicia al juez y finalmente recibe una respuesta debido a su constancia.
Este ejemplo ilustra cómo Dios valora nuestra persistencia y cómo, en su tiempo perfecto, Él responde a nuestras necesidades. La persistencia también implica confianza. Cuando buscamos a Dios con perseverancia, estamos demostrando que confiamos en su plan, incluso cuando no podemos verlo claramente. Esta confianza nos ayuda a resistir la tentación de rendirnos o de buscar soluciones rápidas que no están alineadas con su voluntad. La fe activa nos impulsa a seguir adelante, sabiendo que Dios tiene el control y que sus tiempos y maneras son siempre perfectos. Además, esta búsqueda constante nos transforma. Cada vez que dedicamos tiempo a buscar a Dios, nuestras prioridades cambian. Lo que antes considerábamos importante puede perder su atractivo a medida que entendemos más claramente lo que Dios valora. La búsqueda espiritual nos permite alinearnos con su propósito, haciéndonos más sensibles a su dirección y más dispuestos a obedecer su voz. La persistencia, entonces, no solo nos lleva a encontrar a Dios, sino que también nos cambia a nosotros, moldeándonos a su imagen. Finalmente, la persistencia en la búsqueda espiritual también tiene un impacto en nuestra comunidad. Cuando buscamos a Dios juntos, fortalecemos los lazos entre los creyentes y creamos un ambiente donde la fe puede crecer. Nos animamos mutuamente a seguir adelante, a pesar de los desafíos. Este sentido de unidad y apoyo mutuo es esencial para nuestra vida espiritual. Por lo tanto, buscar a Dios no es un evento único, sino un estilo de vida. Es una práctica diaria que requiere esfuerzo, paciencia y fe. Aunque el camino pueda ser difícil, la recompensa de conocer a Dios más profundamente y experimentar su presencia en nuestras vidas vale cada esfuerzo. Al persistir en esta búsqueda, descubrimos no solo a un Dios que responde, sino a un Padre amoroso que siempre está presente, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. Llamen y se les abrirá es una invitación directa de Jesús para acercarnos a Dios con fe, humildad y persistencia. Esta frase no es simplemente una declaración, sino una promesa de que nuestras acciones de búsqueda y acercamiento hacia el Señor nunca serán ignoradas. Jesús nos está llamando a tocar a la puerta divina con un corazón sincero, confiando en que Dios, en su infinita bondad, abrirá las puertas necesarias para nuestras vidas. Aquí, el acto de llamar simboliza nuestra disposición a pedir la ayuda divina con confianza y determinación. Es importante notar que Jesús no especifica un momento exacto para la apertura de la puerta, nos invita a confiar en el tiempo perfecto de Dios. Muchas veces, nuestras oraciones parecen no ser respondidas de inmediato, y esto puede generar desánimo o dudas. Sin embargo, Jesús nos recuerda que la fe y la paciencia son esenciales en nuestra relación con Dios. A través de esta invitación, Jesús nos enseña a depender completamente de Dios y a esperar en su tiempo, sabiendo que Él siempre actúa de acuerdo con su sabiduría perfecta. Cuando Jesús nos dice que llamemos, también nos está instando a actuar. Llamar a la puerta requiere esfuerzo y valentía. Implica reconocer que necesitamos la intervención divina en nuestras vidas y dar el paso de fe necesario para buscar esa intervención. Esto puede significar dejar de lado nuestro orgullo, reconocer nuestras limitaciones y depender totalmente de Dios. Es un acto de humildad que nos acerca más a Él y nos permite experimentar su poder transformador. Además, el llamado a tocar a la puerta no solo abarca nuestras necesidades materiales, sino también nuestras necesidades espirituales. Cuando llamamos, estamos buscando una conexión más profunda con Dios, un entendimiento más claro de su voluntad y una guía para nuestras vidas. Al hacerlo, encontramos que Dios no solo abre puertas para satisfacer nuestras necesidades inmediatas, sino que también nos da una perspectiva más amplia de su propósito para nosotros. Esta revelación espiritual es uno de los mayores regalos que podemos recibir al tocar a la puerta divina. La persistencia es otro elemento clave en esta promesa. Jesús nos llama a ser perseverantes, a no rendirnos cuando enfrentamos obstáculos o cuando las respuestas parecen tardar. Esta persistencia demuestra nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Es un recordatorio de que nuestras oraciones no caen en oídos sordos, sino que son escuchadas por un Padre amoroso que está trabajando en nuestro favor, incluso cuando no podemos verlo. La espera activa, acompañada de oración constante, nos fortalece espiritualmente y nos prepara para recibir las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Finalmente, la promesa de Jesús nos asegura que, cuando llamamos, la puerta se abrirá.
Esto no significa que siempre obtendremos exactamente lo que pedimos, pero sí significa que Dios responderá de la manera que sea mejor para nosotros. A veces, la respuesta puede ser diferente de lo que esperábamos, pero siempre será para nuestro bien y para su gloria. Esta confianza en la fidelidad de Dios nos da esperanza y nos anima a seguir llamando, buscando y confiando en Él. En resumen, llamen y se les abrirá es un llamado a la acción, a la fe y a la confianza. Es una invitación a acercarnos a Dios con humildad y perseverancia, sabiendo que Él está dispuesto a responder y a abrir las puertas necesarias para nuestras vidas. Al vivir esta verdad, experimentamos una relación más profunda con Dios y descubrimos el poder de su amor y fidelidad. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Cuando Jesús nos dice en Mateo 18:19, les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en los cielos. Nos revela algo profundamente poderoso sobre el impacto de la oración en comunidad. Este versículo nos invita a reflexionar sobre la fuerza espiritual que se desata cuando los creyentes se unen en una misma petición, mostrando que la oración conjunta tiene un significado especial en el reino de Dios. La idea de ponerse de acuerdo no es simplemente estar de acuerdo en palabras, sino en espíritu y propósito. Implica una unidad espiritual que refleja la armonía del cuerpo de Cristo. Cuando 2 o más personas oran juntas, alinean sus corazones y mentes con la voluntad divina, creando un vínculo que fortalece la fe y fomenta la dependencia mutua en Dios. Esta unidad no solo intensifica las peticiones, sino que también crea un espacio en el que la presencia de Dios puede manifestarse de manera más poderosa. La oración en comunidad también es una muestra tangible de la relación que Dios desea con su pueblo. Él no nos diseñó para caminar solos en nuestra fe, sino para apoyarnos y edificarnos mutuamente. Cuando oramos en conjunto, demostramos nuestra disposición a compartir nuestras cargas, a interceder por los demás y a buscar el bien común. Esto nos recuerda que la vida cristiana es comunitaria por naturaleza y que el poder de la oración no reside únicamente en el individuo, sino en la colectividad de los creyentes. Además, este tipo de oración refleja el amor de Dios en acción. Al interceder por otros, nos convertimos en instrumentos de su gracia y misericordia. En este proceso, aprendemos a escuchar, a empatizar y a priorizar las necesidades de los demás sobre las nuestras, lo que nos acerca más al carácter de Cristo. La oración en comunidad, entonces, no solo busca respuestas a nuestras peticiones, sino que también transforma nuestras actitudes y relaciones. La promesa de que nuestras peticiones serán concedidas cuando oramos en acuerdo no es un cheque en blanco, sino una invitación a buscar la voluntad de Dios juntos. Es crucial que nuestras oraciones estén guiadas por el Espíritu Santo y alineadas con el plan divino. Esto requiere discernimiento, humildad y disposición para aceptar la respuesta de Dios, sea cual sea. Cuando nuestras oraciones reflejan la voluntad de Dios, la promesa de Mateo 18:19 cobra vida, y podemos experimentar la fidelidad de Dios de maneras extraordinarias. Por último, la oración en comunidad fortalece la unidad y el sentido de propósito entre los creyentes. Nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que juntos podemos enfrentar los desafíos con fe y esperanza. La interdependencia que surge de la oración compartida edifica a la Iglesia y sirve como un testimonio poderoso del amor de Dios al mundo. Cada oración, cada palabra de aliento, contribuye a construir una comunidad más fuerte, más unida y más reflejo del reino de Dios en la tierra. En resumen, Mateo 18:19 nos llama a valorar y practicar la oración en comunidad como una expresión de unidad, fe y amor. Nos invita a experimentar el poder transformador de orar juntos, sabiendo que Dios escucha y responde cuando su pueblo se une en un mismo espíritu y propósito. La oración compartida no solo abre las puertas del cielo, sino que también nos transforma, edificándonos como individuos y como iglesia. Cuando Jesús nos dice en Mateo 21:22, y todo lo que pidan en oración, si creen, lo recibirán, nos está revelando un principio fundamental en la vida espiritual, la relación entre la fe y la oración. Estas palabras no solo son una promesa, sino una invitación a vivir con una confianza profunda en el poder de Dios y en su disposición para responder a nuestras necesidades. La fe,
en este contexto, no se trata únicamente de un mero deseo de que algo suceda. Más bien, Jesús nos llama a una fe activa, una confianza genuina en el carácter de Dios y en su capacidad para intervenir en nuestras vidas. Es decir, nuestra oración debe estar acompañada de una certeza interior de que Dios escucha y responde. Esta combinación de fe y oración no solo transforma nuestras peticiones, sino que también nos transforma a nosotros, alineándonos más con la voluntad divina. Pensemos por un momento en lo que significa creer verdaderamente en lo que pedimos. No se trata de una simple esperanza o de un pensamiento positivo, sino de una fe que se arraiga en el conocimiento de quién es Dios. Él es un Padre amoroso que no solo escucha nuestras peticiones, sino que también desea lo mejor para nosotros. Sin embargo, esa confianza requiere que estemos abiertos a aceptar que la respuesta de Dios puede no siempre coincidir con nuestras expectativas. A veces, lo que pedimos puede no alinearse con su voluntad perfecta, y es en esos momentos donde nuestra fe es puesta a prueba. Cuando Jesús habla de todo lo que pidan en oración, no se refiere únicamente a bienes materiales o a deseos personales. En cambio, está destacando la importancia de buscar en oración aquello que realmente es bueno para nosotros y que glorifica a Dios. Esto implica un acto de discernimiento, un esfuerzo por comprender la voluntad divina y alinear nuestras peticiones con ella. Cuando nuestras oraciones son guiadas por el Espíritu Santo, no solo reflejan nuestras necesidades, sino también un deseo sincero de cumplir con los propósitos de Dios. Además, este versículo nos invita a reflexionar sobre cómo la fe activa influye en nuestra manera de vivir. Si realmente creemos que Dios está trabajando en nuestra vida, nuestras acciones y actitudes deben reflejar esa creencia. Esto significa vivir con gratitud anticipada, confiando en que Dios ya ha comenzado a obrar, incluso si aún no vemos resultados tangibles. Tal confianza nos ayuda a mantener una perspectiva positiva y nos fortalece para enfrentar los desafíos con esperanza. Es importante también recordar que la fe no se trata de controlar a Dios o de manipularlo para que haga lo que deseamos. Más bien, se trata de confiar plenamente en su sabiduría y amor. A veces, la respuesta de Dios a nuestras oraciones puede ser un no o una espera, y es en esos momentos donde nuestra fe se profundiza al aprender a depender completamente de Él. La enseñanza de Mateo 21-22 nos anima a desarrollar una relación más profunda con Dios a través de la oración. Nos invita a acercarnos a Él con confianza, pero también con humildad, reconociendo que su perspectiva es infinita y que su plan para nuestra vida es perfecto. En última instancia, orar con fe significa no solo pedir, sino también rendirnos a la voluntad divina, sabiendo que Dios siempre actúa para nuestro bien y para su gloria. Cuando Jesús dice en Marcos 11:24, por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido, y lo obtendrán, nos lleva a comprender la profundidad de la fe activa. Este pasaje no es solo una afirmación de la importancia de la fe, sino una invitación a vivir en una dimensión espiritual donde la confianza en Dios es absoluta. Jesús nos desafía a no solo pedir en oración, sino a hacerlo con una fe que ya ve la respuesta como una realidad. Es un llamado a confiar completamente en el poder y la fidelidad de Dios, incluso antes de que nuestras circunstancias cambien. Esta fe activa no es una expectativa ingenua ni una creencia superficial. Es una certeza profunda basada en el carácter de Dios, quien es fiel y cumple sus promesas. Al pedir con esta confianza, reconocemos que Dios tiene el poder de intervenir y el deseo de hacerlo en nuestra vida. Esta fe transforma nuestras oraciones en una expresión de adoración y dependencia total. No solo expresamos nuestras peticiones, sino que también declaramos nuestra confianza en que Dios responderá de la mejor manera y en el tiempo perfecto. La fe activa de la que Jesús habla va más allá de la simple expectativa de recibir algo. Implica una confianza que nos permite actuar como si ya hubiéramos recibido la respuesta. Es un cambio de mentalidad que nos lleva a vivir con esperanza y gratitud, sabiendo que Dios está trabajando a nuestro favor. Esta actitud de anticipación no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos permite enfrentar los desafíos de la vida con valentía y seguridad. Es importante destacar que esta fe activa no busca manipular a Dios ni imponerle nuestros deseos. Al contrario, es una fe que se alinea con su voluntad perfecta. Cuando oramos creyendo que ya hemos recibido lo que pedimos, también reconocemos que Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos.
Esto nos lleva a una actitud de humildad y sumisión, aceptando que su plan siempre será el mejor. Además, esta fe activa nos impulsa a tomar decisiones y a vivir de manera coherente con lo que creemos. Si realmente confiamos en que Dios responderá nuestras oraciones, nuestras acciones deben reflejar esa confianza. Esto significa vivir con propósito, perseverancia y gratitud, sabiendo que Dios está orquestando cada detalle para nuestro bien. Jesús nos recuerda que esta fe no se basa en lo que vemos o sentimos, sino en la certeza de que Dios es fiel a su palabra. Incluso cuando la respuesta parece tardar, podemos descansar en la promesa de que Dios nunca nos abandona ni ignora nuestras peticiones. Esta confianza nos permite enfrentar la espera con paz y alegría, sabiendo que la respuesta de Dios siempre llegará en el momento perfecto. Finalmente, la fe activa nos desafía a crecer espiritualmente, confiando en que cada oración es una oportunidad para acercarnos más a Dios. Es una fe que no solo busca resultados, sino que también transforma corazones y vidas. Al vivir con esta fe, experimentamos el poder de Dios de maneras que superan nuestras expectativas, demostrando que Él siempre obra para nuestro bien y su gloria. La fe, según las Escrituras, no es simplemente un concepto abstracto o una emoción pasajera, sino el fundamento de nuestra relación con Dios. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición encierra una riqueza espiritual que abarca tanto nuestra conexión con Dios como nuestra manera de vivir día a día. La fe no solo nos permite creer en Dios, también nos da la capacidad de confiar en su carácter, en sus promesas y en su amor eterno, aun cuando nuestras circunstancias sean inciertas o difíciles. En nuestra vida diaria, la fe se manifiesta como una elección consciente de vivir según las verdades de Dios, incluso cuando los resultados no son evidentes de inmediato. No se trata de una creencia ciega o irracional, sino de una confianza fundamentada en la experiencia de su fidelidad. La fe transforma nuestra perspectiva y nos permite mirar más allá de lo visible, reconociendo que Dios está obrando en todo, incluso en las situaciones más adversas. Uno de los aspectos más destacados de la fe es su capacidad de guiarnos en medio de la incertidumbre. En un mundo lleno de cambios y desafíos, la fe nos ancla a una verdad inmutable: Dios es soberano y está en control. Esta certeza nos da paz en tiempos de prueba y nos permite enfrentar el futuro con esperanza. Cuando nuestras fuerzas se agotan, la fe nos recuerda que podemos confiar en la fuerza de Dios para sostenernos y guiarnos. Además, la fe es dinámica y está destinada a crecer con el tiempo. A medida que caminamos con Dios, enfrentamos circunstancias que nos desafían a confiar más profundamente en Él. Cada prueba, cada oración respondida y cada momento de espera se convierten en oportunidades para fortalecer nuestra fe. La fe, como un músculo espiritual, se desarrolla cuando la ejercitamos a través de la oración, la obediencia y el estudio de la palabra de Dios. En la práctica, la fe nos lleva a actuar. Santiago 2:17 nos recuerda que la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Esto significa que la fe genuina siempre se traduce en acciones que reflejan nuestra confianza en Dios. Estas acciones pueden incluir servir a los demás, compartir el Evangelio, tomar decisiones valientes o simplemente perseverar en la obediencia cuando enfrentamos dificultades. La fe también nos conecta con la comunidad de creyentes. Al compartir nuestras historias de fe, fortalecemos a otros y somos fortalecidos a su vez. La fe no es solo un viaje individual, sino una experiencia colectiva que nos une como el cuerpo de Cristo. Juntos, podemos animarnos mutuamente a mantener nuestra mirada fija en Dios y a seguir confiando en sus promesas. Finalmente, la esencia de la fe es vivir en una relación íntima con Dios. No se trata solo de creer en su existencia, sino de depender de Él completamente. La fe nos invita a caminar con Dios diariamente, confiando en que Él está presente en cada paso, y nos asegura que, al final, nuestra esperanza no será defraudada. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. Esta sola palabra, Padre, cambia completamente la dinámica de la oración. Nos invita a establecer una relación cercana y confiada con Dios, recordándonos que somos escuchados y amados. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar,
comenzó con esta palabra porque quería revelar la naturaleza de la relación que Dios desea tener con nosotros. Llamarlo Padre no es un mero formalismo, es un reconocimiento de que somos parte de su familia y que podemos acercarnos a Él con la confianza de un hijo hacia su Padre amoroso. Este término, sencillo pero profundo, cambia nuestra percepción de Dios de un ser lejano e inalcanzable a alguien cercano y accesible. Nos recuerda que, aunque Él es todopoderoso y soberano, también es íntimamente personal y está profundamente interesado en nuestras vidas. El Padre Nuestro no es simplemente una oración para memorizar o recitar mecánicamente, sino un modelo que estructura nuestras propias oraciones. En estas palabras iniciales encontramos la invitación a entrar en una relación viva con Dios, en la que no solo expresamos nuestras necesidades, sino que también reconocemos quién es Él. Al dirigirnos a Dios como Padre, reconocemos su autoridad y cuidado paternal, y nos posicionamos como sus hijos dependientes y amados. La oración continúa exaltando a Dios y reconociendo su santidad: santificado sea tu nombre. Esta frase, aunque breve, encierra un llamado profundo a honrar y reverenciar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Al santificar su nombre, declaramos que Dios es único y digno de toda adoración. Reconocer su santidad no solo nos ubica en la postura correcta al orar, sino que también nos lleva a reflexionar sobre cómo vivimos y representamos su nombre ante los demás. Cada palabra de esta oración está diseñada para reorientarnos hacia Dios y recordarnos que nuestra primera responsabilidad como creyentes es glorificarlo. Además, al comenzar con estas palabras, Jesús establece un orden en nuestras oraciones: primero Dios, su gloria y su santidad, antes de pasar a nuestras necesidades. Este enfoque nos ayuda a desarrollar una perspectiva correcta sobre la vida y las circunstancias, colocándolo a Él en el centro de todo. Nos enseña que, antes de pedir, debemos reconocer quién es Él y lo que significa su presencia en nuestras vidas. El inicio del Padre Nuestro también es una invitación a la comunión y a la unidad. Al decir Padre Nuestro, no solo reconocemos a Dios como nuestro Padre personal, sino también como el Padre de todos los creyentes. Esto nos une como hermanos y hermanas en la fe, recordándonos que no estamos solos en nuestra relación con Dios, sino que formamos parte de un cuerpo más grande. Nos anima a orar no solo por nuestras necesidades individuales, sino también por las de la comunidad y del mundo. En última instancia, estas primeras palabras del Padre Nuestro nos desafían a vivir una vida que refleje nuestra identidad como hijos de Dios. Nos invitan a confiar plenamente en Él, a honrarlo en todo lo que hacemos y a caminar en comunión con otros creyentes, reconociendo que nuestra relación con Dios es tanto personal como comunitaria. Esta sola palabra, Padre, cambia completamente la dinámica de la oración, porque redefine quiénes somos y cómo nos relacionamos con el Creador del universo. Cuando Jesús nos enseñó a orar venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, nos estaba revelando una prioridad fundamental en la oración: alinear nuestro corazón con el propósito divino. Estas palabras nos invitan a una actitud de humildad y sometimiento, reconociendo que el plan de Dios es perfecto, mucho más elevado y sabio que nuestras limitadas perspectivas humanas. Este fragmento de la oración modelo no es solo una declaración, sino una llamada a vivir en consonancia con los valores y propósitos del reino de Dios. Buscar la voluntad de Dios comienza con un acto de rendición. Significa dejar de lado nuestras agendas personales, nuestras ideas preconcebidas y nuestros deseos egoístas para permitir que Dios nos guíe. Es un reconocimiento de que, aunque podamos tener planes y sueños, el diseño divino siempre es mejor. Al decir hágase tu voluntad, estamos aceptando que no siempre entendemos el panorama completo, pero confiamos plenamente en que Dios tiene el control. Esto no implica que nuestros deseos o necesidades sean irrelevantes. De hecho, Dios quiere que presentemos nuestras peticiones, pero al mismo tiempo, busca que nuestras oraciones reflejen un corazón dispuesto a aceptar su guía. La oración no debe ser vista como un medio para torcer la voluntad de Dios, sino como una herramienta para transformarnos a nosotros mismos, para que nuestras prioridades se alineen con las de Él. Es en este proceso de búsqueda donde aprendemos a discernir entre lo que deseamos y lo que realmente necesitamos según el propósito divino. Buscar la voluntad de Dios también requiere fe y confianza. Es confiar en que, incluso cuando enfrentamos desafíos o situaciones difíciles, Dios está obrando para nuestro bien.
Su voluntad no siempre se manifiesta de manera inmediata ni responde a nuestras expectativas, pero es perfecta y siempre busca nuestro crecimiento espiritual y bienestar eterno. En muchos casos, esta búsqueda implica paciencia, porque aprender a depender de Dios toma tiempo. La espera puede ser incómoda, pero también es un espacio donde nuestra fe madura y nuestra relación con Él se profundiza. Además, Venga tu reino nos impulsa a participar activamente en la obra de Dios en la tierra. No es solo un deseo pasivo, sino un llamado a ser agentes de su reino aquí y ahora. Esto significa que nuestras acciones deben reflejar los valores del reino: justicia, amor, misericordia y compasión. Al buscar la voluntad de Dios, no solo oramos por un cambio en nuestras vidas, sino también por la transformación del mundo que nos rodea. En última instancia, buscar la voluntad de Dios es un acto de confianza, obediencia y amor. Es vivir con la certeza de que estamos en las manos de un Padre Celestial que siempre desea lo mejor para nosotros, y cuya voluntad, aunque a veces incomprensible, es perfecta y buena. Esta búsqueda nos transforma y nos acerca más a Él, enseñándonos a caminar en fe y en plena dependencia de su gracia. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben es una de las peticiones más significativas y profundas de la oración del Padre Nuestro. Esta declaración no solo expresa la necesidad de perdón hacia nosotros, sino también nuestra obligación de perdonar a los demás, una enseñanza esencial en la vida cristiana. Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestro corazón, a reconocer la gracia que recibimos de Dios y, a su vez, a extender esa misma gracia hacia aquellos que nos han ofendido. El perdón es un tema central en el mensaje de Jesús. A lo largo de los evangelios, se nos insta constantemente a perdonar, a no guardar rencor y a restaurar nuestras relaciones, tanto con Dios como con nuestros semejantes. En esta petición del Padre Nuestro, se nos recuerda que el perdón no es solo un favor que pedimos de Dios, sino una responsabilidad que tenemos para con los demás. En efecto, nuestra relación con Dios está íntimamente vinculada con nuestra disposición a perdonar a los demás. Jesús lo dijo de manera clara en el Evangelio de Mateo: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, 14-15. El perdón, según el mensaje cristiano, no es solo un acto de justicia o de corrección moral, sino una manifestación de amor y misericordia. Cuando pedimos a Dios que perdone nuestros pecados, estamos reconociendo que hemos fallado y que necesitamos su misericordia. En este sentido, el perdón divino es un regalo inmerecido, basado en la gracia de Dios, no en nuestros méritos. Sin embargo, Jesús nos enseña que este perdón no debe ser algo unilateral, sino que debe ser reflejado en nuestra relación con los demás. Al perdonar a quienes nos han ofendido, liberamos nuestro corazón de la carga del resentimiento y restauramos la paz que puede haberse visto alterada por el conflicto. El acto de perdonar no significa necesariamente olvidar el daño recibido, sino liberar a la otra persona y a nosotros mismos de la esclavitud del odio y el rencor. El perdón es un proceso espiritual y emocional que nos permite sanar, aunque no siempre sea fácil. Es importante reconocer que perdonar no implica aprobar el mal hecho, sino simplemente renunciar al derecho de vengarnos, confiando en que Dios es quien juzga con justicia. Al perdonar, imitamos a Dios, quien, en su infinita misericordia, perdona nuestras faltas cada vez que nos acercamos a Él con un corazón arrepentido. La reconciliación, por otro lado, implica restaurar una relación rota, ya sea con Dios o con los demás. Si bien el perdón es un acto interior, la reconciliación es un proceso que puede requerir tiempo y esfuerzo, dependiendo de la gravedad del daño. No siempre es posible restablecer la relación de inmediato, pero el perdón abre el camino para que, con la ayuda de Dios, la reconciliación sea posible. La paz que viene con el perdón es una paz que se basa en la confianza en Dios, en su poder para sanar las heridas y restaurar lo que ha sido quebrantado. Al final, esta parte de la oración nos recuerda que el perdón es fundamental para vivir una vida cristiana auténtica. Al pedir perdón por nuestros pecados y perdonar a los demás, participamos en la obra de redención que Dios ha comenzado en nosotros, ayudando a sanar no solo nuestras propias vidas, sino también las relaciones con aquellos que nos rodean.
El perdón es el puente que conecta el amor de Dios con el amor hacia los demás y nos permite vivir en armonía con Él y con nuestro prójimo. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo, «Danos hoy nuestro pan de cada día», estaba transmitiendo una lección profunda sobre la confianza en la provisión divina. Estas palabras nos invitan a reconocer que todo lo que tenemos, desde lo más esencial hasta lo que consideramos abundancia, proviene de la mano generosa de Dios. Este acto de orar diariamente por el pan simboliza no solo nuestra dependencia de Dios para las necesidades físicas, sino también nuestra fe en que Él cuida de nosotros con amor y fidelidad. La frase «Danos hoy» nos anima a centrarnos en el presente. En un mundo donde la preocupación por el futuro puede llegar a dominar nuestras mentes, esta petición nos recuerda que Dios nos llama a vivir día a día, confiando en que Él suplirá nuestras necesidades en su debido tiempo. Jesús mismo subrayó este principio en el Sermón del Monte, al decir, «No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán». Este enfoque nos invita a dejar de lado la ansiedad y a descansar en la promesa de que nuestro Padre Celestial sabe exactamente lo que necesitamos incluso antes de que lo pidamos. La provisión de Dios no se limita únicamente a lo material. Aunque el pan representa nuestras necesidades físicas básicas, también simboliza el sustento espiritual que solo Él puede proporcionar. Jesús dijo, «Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre». Esto nos lleva a comprender que más allá de la comida, el refugio y la ropa, nuestras almas necesitan ser alimentadas con la verdad, el amor y la presencia de Dios. Al pedir nuestro pan de cada día, estamos reconociendo que solo en Él encontramos satisfacción plena y duradera. Además, esta oración nos enseña acerca de la humildad y la gratitud. Reconocer a Dios como el proveedor nos ayuda a recordar que todo lo que poseemos no es producto únicamente de nuestro esfuerzo, sino un regalo de su gracia. Cada comida, cada techo sobre nuestras cabezas y cada oportunidad que tenemos son motivos para agradecer. Esta actitud contrasta con una mentalidad de autosuficiencia que muchas veces domina la sociedad moderna, recordándonos que dependemos completamente de Él en todas las áreas de nuestra vida. Al mismo tiempo, esta petición nos lleva a reflexionar sobre la importancia de compartir. Al decir «danos» en lugar de «dame», Jesús enfatiza la comunidad y la interdependencia. No estamos llamados a acumular para nosotros mismos, sino a ser canales de bendición para los demás, especialmente para quienes enfrentan escasez. Al confiar en la provisión de Dios, también aprendemos a ser generosos, sabiendo que Él proveerá continuamente mientras cuidamos de los demás. En definitiva, confiar en la provisión de Dios es vivir con fe y descanso en su cuidado constante. Es una invitación a abandonar nuestras preocupaciones, a valorar lo que tenemos y a depender de su fidelidad, recordando que Él, como un buen padre, siempre provee lo necesario para sus hijos. Si te está gustando este contenido, no olvides darle like, suscribirte y dejar tu comentario. Compártelo con alguien que también pueda encontrarlo útil. La enseñanza de Jesús sobre la persistencia en la oración, que se encuentra en Lucas 11:9, es un llamado a mantener una actitud constante y confiada en nuestra relación con Dios. Jesús nos anima con las palabras, «Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá». Este versículo resalta 3 verbos que nos invitan a la acción: pedir, buscar y llamar. Cada uno de estos verbos refleja un aspecto fundamental de la vida de oración, que debe ser activa, perseverante y confiada. A través de estas palabras, Jesús nos recuerda que la oración no es un acto pasivo, sino una disciplina que requiere esfuerzo y perseverancia. La oración activa, expresada en pedir, implica que no debemos quedarnos callados ni esperar en silencio sin actuar. Dios quiere que llevemos nuestras peticiones ante Él, que expresemos nuestros deseos, preocupaciones y necesidades con la confianza de que Él escucha. Pedir no solo se refiere a lo material, sino también a lo espiritual, pedir por sabiduría, paz, fortaleza y guía. Jesús nos asegura que, al pedir, Dios está dispuesto a responder, pero en su tiempo perfecto, que puede no coincidir con nuestras expectativas humanas. El verbo buscar refleja un compromiso más profundo. Buscar a Dios implica una disposición de corazón a encontrarlo en medio de las circunstancias, a seguir su voluntad y a estar atentos a las señales de su presencia. La búsqueda no es solo una acción momentánea, sino una actitud continua de querer conocer más a Dios, de querer alinearnos con su voluntad.
La búsqueda constante fortalece nuestra fe, pues nos obliga a depender de Él en todos los momentos, confiando en que, aunque no veamos respuestas inmediatas, Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Llamar, el tercer verbo, implica una acción aún más activa y urgente. Llamar significa ir hacia Dios, de manera deliberada y con la convicción de que Él nos escuchará. Llamar es una invitación a acercarnos a Él con todo lo que somos, a persistir en la oración, incluso cuando las respuestas no lleguen de inmediato. La persistencia en la oración no debe verse como una falta de fe, sino como una muestra de nuestra confianza en que Dios tiene un propósito para cada momento de nuestra vida. Es importante recordar que Jesús nos invita a persistir en la oración, no porque Dios no sepa lo que necesitamos, sino porque la perseverancia en la oración fortalece nuestra relación con Él. La espera no es un castigo, sino una oportunidad para crecer en la fe, para aprender a confiar más profundamente en su voluntad y para alinearnos con su propósito divino. A veces, las respuestas no llegan cuando las esperamos o de la manera que imaginamos, pero la promesa de Jesús es clara: se les abrirá. Dios siempre responde, aunque no sea en los términos que nosotros esperábamos. Su respuesta es siempre la mejor, aunque a veces nos cueste entenderla. La persistencia en la oración también tiene un impacto en nuestra vida espiritual. Mientras esperamos la respuesta de Dios, nuestra fe se afianza. Aprendemos a depender de Él, a estar más conscientes de su presencia en nuestras vidas y a confiar en su plan perfecto, que siempre es más grande y mejor que el que podemos imaginar. La oración persistente nos lleva a vivir con esperanza, sabiendo que, aunque las respuestas tarden en llegar, Dios nunca nos abandona. En última instancia, lo que Jesús nos enseña a través de estas palabras es que la oración es un camino de crecimiento espiritual. Al pedir, buscar y llamar, estamos participando activamente en una relación con Dios que nos transforma, fortalece nuestra fe y nos prepara para recibir las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros, en el momento y de la manera en que Él decida. La perseverancia en la oración, entonces, no es solo una práctica devocional, sino una forma de vivir confiando en el amor y la fidelidad de Dios. En Lucas 18, Jesús cuenta la parábola del juez injusto y la viuda persistente, una historia poderosa que subraya la importancia de la perseverancia en la oración. La parábola presenta a una viuda que, ante la indiferencia de un juez corrupto, insiste una y otra vez para que se haga justicia en su favor. A pesar de la injusticia del juez, él cede a las demandas de la viuda debido a su persistencia. Esta parábola, aunque breve, está llena de enseñanzas valiosas sobre cómo debemos acercarnos a Dios en oración. El juez injusto es una figura clave en la parábola. Jesús describe a este juez como alguien que no temía a Dios ni respetaba a los hombres, lo que significa que su comportamiento no se guiaba por principios morales ni por el sentido de justicia. Sin embargo, la viuda no se rinde. Ella sigue pidiendo su derecho una y otra vez, sin dejarse desanimar por la falta de respuesta. Eventualmente, el juez cede, no porque le importe la viuda o la justicia, sino porque está cansado de su insistencia. Haré justicia a esta viuda, no sea que al final venga y me agote la paciencia, dice el juez, Lucas 18:5. Esta historia, aunque en apariencia ilustra una situación de injusticia, es una lección profunda sobre la perseverancia en la oración. La viuda representa a todos los creyentes que, a pesar de las dificultades, continúan clamando a Dios con fe y constancia. Si una figura corrupta como el juez cedió ante la insistencia de la viuda, Jesús nos invita a reflexionar: ¿cuánto más un Dios justo, amoroso y lleno de misericordia responderá a las súplicas de sus hijos? El mensaje central de la parábola es que la persistencia en la oración no es en vano. A pesar de que a veces las respuestas a nuestras oraciones tarden en llegar o no se den de la manera que esperamos, Jesús nos asegura que Dios, a diferencia del juez injusto, siempre actúa con justicia, sabiduría y amor. La parábola reafirma la fe en el carácter de Dios. Él no es indiferente a nuestras necesidades y sufrimientos. Aunque nuestras oraciones puedan parecer ignoradas en algunos momentos, Dios responde siempre de acuerdo con su perfecto plan y en su tiempo. La viuda también representa la figura del creyente que, al igual que ella, se enfrenta a situaciones de vulnerabilidad y desesperación. Su persistencia no se basa en la esperanza de que el juez finalmente actuará por compasión, sino en su creencia de que tiene derecho a la justicia.
De manera similar, en nuestra vida de oración, aunque a veces no entendamos por qué las respuestas tardan, podemos confiar en que nuestras oraciones son escuchadas y que Dios actuará en favor de su pueblo. Jesús concluye la parábola con una advertencia y una promesa. Y no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche. Lucas 18:7. La respuesta es afirmativa: Dios, en su justicia, responderá con rapidez. Sin embargo, Jesús también cuestiona: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esta pregunta nos desafía a mantener nuestra fe y nuestra persistencia, a no desanimarnos cuando las respuestas no lleguen de inmediato. La fe persistente en la oración es la clave para experimentar la fidelidad de Dios, que siempre tiene en cuenta lo que es mejor para nosotros. En resumen, la parábola de la viuda persistente nos enseña que la perseverancia en la oración no es solo una cuestión de insistir sin cesar, sino de confiar en que Dios, en su justicia y amor, responderá. La historia refuerza la idea de que, aunque nuestras oraciones no siempre se respondan como esperamos o cuando lo deseamos, el carácter de Dios es fiel y su respuesta será siempre adecuada a nuestras necesidades. A través de la persistencia en la oración, nuestra fe se fortalece y aprendemos a confiar más profundamente en el amor y la sabiduría de nuestro Padre Celestial. En Juan 14, 13-14, Jesús hace una promesa poderosa: todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Esta afirmación de Jesús destaca la importancia de orar en su nombre, una práctica central en la vida cristiana que tiene un profundo significado teológico y práctico. Orar en el nombre de Jesús no es simplemente agregar sus palabras al final de nuestras peticiones, como una fórmula mágica, sino reconocer su autoridad y poder, y alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios. Primero, orar en el nombre de Jesús implica reconocer su autoridad. Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, y su nombre está lleno de poder. Al orar en su nombre, afirmamos que nuestra relación con Dios está mediada a través de Él, quien, por su sacrificio en la cruz, abrió el camino para que pudiéramos acercarnos a Dios con confianza. En este sentido, orar en su nombre es reconocer que todo lo que pedimos, lo pedimos a través de la obra redentora de Jesús. Es un recordatorio de que nuestras oraciones no se basan en nuestra propia justicia o méritos, sino en su gracia y en el acceso que Él nos ha dado al Padre. En segundo lugar, orar en el nombre de Jesús también significa confiar en su poder. Jesús no es solo un mediador entre nosotros y Dios, sino también el Señor que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. Al orar en su nombre, estamos confiando en que Él tiene el poder para responder nuestras peticiones de acuerdo con su voluntad. Esta confianza no significa que siempre obtendremos lo que pedimos de la manera que lo esperamos, sino que sabemos que, en su soberanía, Él responde de la mejor manera posible para nuestras vidas y para su gloria. Orar en el nombre de Jesús nos ayuda a recordar que no estamos orando a un ser distante o sin poder, sino a un Salvador que tiene control absoluto sobre todas las cosas. Además, orar en el nombre de Jesús nos invita a buscar que nuestras peticiones estén alineadas con la voluntad de Dios. Jesús mismo, en su oración en el jardín de Getsemaní, enseñó a orar no solo por nuestros deseos, sino pidiendo que se haga la voluntad de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Lucas 22:42. Al orar en el nombre de Jesús, reconocemos que nuestras oraciones deben estar alineadas con los propósitos divinos, que son mucho mayores que nuestras propias necesidades y deseos. Esto significa que nuestras peticiones deben ser ofrecidas con humildad, buscando lo que es mejor en los ojos de Dios y no solo lo que creemos que es lo mejor para nosotros. Una de las bendiciones más grandes de orar en el nombre de Jesús es que las respuestas no solo benefician nuestras vidas, sino que glorifican a Dios. Cuando Dios responde a nuestras oraciones, lo hace no solo para nuestro beneficio, sino para que su gloria sea revelada al mundo. Las respuestas a nuestras oraciones testifican de su fidelidad, poder y amor. Además, cuando vemos cómo Dios responde, nuestra fe se fortalece, y al compartir nuestras experiencias con otros, ayudamos a fortalecer la fe de quienes nos rodean. Las respuestas de Dios a nuestras oraciones son una oportunidad para dar testimonio de su bondad, lo que impacta no solo nuestra vida, sino también la vida de aquellos con quienes compartimos nuestras historias de fe.
Orar en el nombre de Jesús también nos invita a vivir de acuerdo con su voluntad y a buscar en todo lo que hacemos que nuestras vidas reflejen su carácter. Cuando oramos en el nombre de Jesús, no solo pedimos algo específico, sino que nos rendimos a su señorío, buscando que nuestras vidas sean un reflejo de su amor, gracia y verdad. En última instancia, orar en el nombre de Jesús nos llama a vivir de una manera que glorifique a Dios en todo lo que hacemos, confiando en que, a través de nuestra oración y de su intervención, Él está obrando en nuestras vidas y en el mundo a través de nosotros. En resumen, orar en el nombre de Jesús es mucho más que una fórmula de oración. Es un acto de fe y de rendición, que reconoce la autoridad de Jesús, confía en su poder y busca alinear nuestras peticiones con la voluntad de Dios. Al hacerlo, no solo vemos cómo Dios responde en nuestras vidas, sino que nuestras oraciones se convierten en un medio para glorificar a Dios y fortalecer nuestra fe y la de los demás. La oración es nuestro puente directo con Dios, una forma de acercarnos a su amor y sabiduría. A través de la enseñanza de Jesús, descubrimos que no estamos solos, Él siempre está dispuesto a escucharnos y guiarnos. Que cada oración que hagas sea una oportunidad para fortalecer tu fe y tu relación con Él. Si este mensaje te ha tocado, no olvides darle like, comentar abajo sobre cómo la oración ha impactado tu vida, y compartir este video con tus amigos y familiares. Suscríbete para más contenido que te ayudará a crecer espiritualmente.